Para concluir entonces, ¿cómo sería la clasificación, manifestaciones clínicas y evaluación de los trastornos como tal de la hemostasia? En estos pacientes, recordemos nuevamente el equilibrio que debe haber entre la hemostasia primaria y secundaria y los mecanismos de inhibición, es decir, equilibrio entre la formación del coágulo en los pacientes, en nosotros, mejor dicho, y la disolución de esos coágulos de manera natural. En la hemostasia secundaria, los signos y síntomas comunes, en el caso de defectos de hemostasia secundaria, o sea, defectos en los factores, los síntomas y signos de los pacientes serían ¿cuáles? Principalmente hemorragias internas muy importantes, muy significativas, igual el porcentaje de disminución que tengan de los factores, pues entre menos tengan, pues más grave, y las hemorragias van a ser más significativas en cada paciente. Van a presentar dolor, son pacientes que normalmente estas patologías, las más comunes, son hereditarias, como la deficiencia del factor 8, el 9 y el 11. Son hereditarias, por lo tanto desde pequeños estos pacientes van a sufrir de hemorragias por cualquier golpe. Van a presentar hematomas o equimosis, o los llamados moraditos o morados. Las patologías asociadas entonces, ¿cuáles son? Bueno, hablando de mis esquemitas, mis tablitas, para que entendieran toda la cascada de la coagulación, cuando hablábamos de vía intrínseca y vía extrínseca, las hereditarias son las hemofilias. Entonces, los pacientes que tienen hemofilia tienen deficiencias de 3 factores, de uno de estos 3, dependiendo de la hemofilia que tenga. Sería la hemofilia A si el paciente tiene deficiencia de factor 8, hemofilia B, deficiencia del factor 9, hemofilia C, deficiencia de factor 11. Recordemos que el factor 11, esa deficiencia, no causa tanta hemorragia, y las que más causan hemorragia son las deficiencias del 9 y el 8, o sea, hemofilia A, hemofilia B. Si vamos a comparar aquí en las vías, entonces vamos a darnos cuenta que si el paciente tiene cualquiera de estas 3 hemofilias, la prueba que se nos va a alterar realmente es únicamente la prueba PTT, porque estos 3 factores están presentes en la vía intrínseca. Tendríamos normal la prueba de PT y TT. Ahora, quise también aquí mostrar, bueno, y si el paciente tiene daño hepático, mostré aquí en nuestra imagen de vía intrínseca y extrínseca los factores que produce el hígado: 7, 9, 5, 10, 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente tiene daño hepático, se nos va a alterar la prueba PTT, la PT y la TT. Aquí mostré pues también en la vía en vivo, pero creo que comprenden mucho más con la vía in vitro. Si el paciente tiene deficiencia de vitamina K, ¿cuándo tienen deficiencia de vitamina K? Pacientes que sufren de mala absorción. Ya hemos acordado también algunas anemias que están relacionadas con mala absorción. Entonces también nos puede alterar pruebas de hemostasia por daño hepático grave, o en el caso de personas por lo menos por desnutrición también, que tienen deficiencia de vitamina K, o en recién nacidos que solo toman leche materna y pueden llegar a tener un riesgo. Entonces puede el médico llegar a sospechar que si el niño tiene hemorragias, le hacen pruebas y se dan cuenta que no tiene nada hereditario, pero sigue sufriendo hemorragias un bebé. Es posible que sea por que la leche materna no le está cubriendo completamente todos los nutrientes que necesita, y deben suplir con otra leche. Entonces, si el paciente tiene deficiencia de vitamina K, los factores dependientes de vitamina K son el factor 9, el factor 7, el factor 10 y el factor 2. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a alterar prueba de PTT, PT y TT.
también. Y existen otras alteraciones hereditarias poco frecuentes, que pues aquí las nombro, pero realmente la idea no es que no las tengamos que aprender. Existen también pacientes con afibrinogenemia, lo que les comenté anteriormente, que no producen fibrina. Todos estos, dependiendo del factor alterado y de herencia, puede afectarnos una u otra prueba. Listo. Venga, yo quería decirles algo más acá. No todos los deficiencias de factores son por causas hereditarias. Recordemos que también existen enfermedades autoinmunes que puede el paciente crear autoanticuerpos contra algún factor en cualquier momento de su vida. Entonces tenemos que tenerlo presente también. Entonces, si miramos en conclusión cómo se analizaría el caso de un paciente. Aquí vamos a analizar tanto hemostasia primaria como hemostasia secundaria. Primero, analizar el tipo de sangrado del paciente. Si presenta básicamente púrpuras, petequias, sangrado mucoso, espontáneo, inmediato, postraumatismo, pues sospechamos en hemostasia, trastorno de hemostasia primaria. Si el paciente presenta hemorragias más profundas, hemartrosis, hematomas musculares secundarios o traumatismos, hematomas prolongados o tardíos, sospechamos en alteración de trastornos de hemostasia secundaria. El médico normalmente, sea cualquiera de estos tipos de sangrado, va a pedir un cuadro hemático o hemograma, puede pedir al tiempo para analizar cualquiera de los dos casos, prueba PT, PTT, TT, y puede solicitar de igual manera un tiempo de sangría. Sin embargo, pues ustedes comprenden que con nuestros seguros y nuestras EPS limitan al médico a que no analice todo de una, sino que correlacione bien y solo solicite pruebas necesarias. Entonces, si fuera solo hemostasia primaria, sería hacer un cuadro hemático, tiempo de sangría. Igual también podríamos pedir PT y PTT, pero el médico tiene que justificar todo. Usualmente se pide ese combo, cuadro hemático, PT y PTT, pare de contar. Y ya dependiendo, mira si también pide tiempo de sangría o no. Si el recuento plaquetario está bajo, recordemos analizar causas de trombocitopenia. Si está bajo también las plaquetas, sospechamos en un Bernard-Soulier, aparte de que tenga el PT y el PTT normal, por eso sospechamos en hemostasia primaria. Tiene un tiempo de sangría prolongado. Si tiene un tiempo de sangría prolongado, PT, PTT normal, plaquetas normales, puede ser una trombastenia de Glassman, o valorar como tal la función plaquetaria, si es deficiente o no, con una coagulometría. Podemos un tiempo de sangría prolongado con un PT normal, PTT anormal, recordemos sospechar en von Willebrand. Si tenemos todo normal, vasculitis, o sospechar en un factor 13 en caso de que el paciente siga sufriendo esporádica pérdida de sangre. Cuando ya se sospecha que es hemostasia secundaria, solo se pide PT y PTT. Para mirar si el paciente sufre de alguna coagulopatía. Ya vimos entonces si está prolongado el PT, es déficit de factor 7. Si está prolongado solo el PTT, déficit de factores 8, 9, 11, 12. Si es de PT y PTT, es déficit de factores 2, 5 o 10, que serían los de vía común, y podría ser deficiencia de vitamina K o por anticoagulantes orales. Si tiene TT, PT, PTT también anormales, podemos sospechar en un daño hepático, fibrinólisis, coagulación intravascular diseminada, disfibrinogenemia o hipofibrinogenemia, disminuciones como tal de la fibrina, mejor dicho. Listo.